As Americans prepared to ring in the new year on a day when most people weren't paying much attention, the House Judiciary Committee released hours and hours of testimony from former special counsel Jack Smith. That release includes 8 hours of video and the transcript of Smith's closed-door congressional hearing from last month. At the time, Smith asked that his testimony be conducted publicly, like previous special counsels. La destitución coordinada de funcionarios públicos federales por su participación técnica en una investigación en curso representa un giro inusual en el funcionamiento institucional. El martes anterior al receso legislativo, en una sala reservada del Comité Judicial de la Cámara de Representantes en Washington, D.C., el fiscal especial Jack Smith compareció para una sesión cerrada de testimonio. Se esperaba un balance jurídico, pero lo que se produjo fue algo diferente. Una exposición detallada de las recientes interferencias en la composición y el funcionamiento del equipo encargado de investigar los actos del presidente Donald Trump. La singularidad del momento no radicaba solo en la información proporcionada, sino en la propia estructura de la audiencia. En lugar de preguntas sobre conductas específicas de los investigados, la atención se centró en lo que les sucedió a los agentes encargados de hacer cumplir la ley. Smith presentó una cronología de los acontecimientos que comenzó con la filtración de los nombres de los agentes en discursos políticos y terminó con destituciones administrativas, suspensiones de credenciales de seguridad y órdenes ejecutivas que tuvieron un impacto directo en la base jurídica de la investigación. La alegación central: el núcleo técnico del Departamento de Justicia se desmanteló progresivamente tras la formalización de los cargos. Las destituciones no siguieron el procedimiento disciplinario ordinario ni se debieron a fallos funcionales. Se aplicaron por decisión ejecutiva basándose en memorandos internos de contenido genérico, respaldados por fundamentos administrativos vagos como pérdida de confianza o posible conflicto de intereses. Uno de los puntos de mayor impacto surgió con la lectura de un fragmento de la orden ejecutiva vigente, que determinaba la suspensión inmediata de las credenciales de seguridad de todos los miembros de un bufete de abogados que prestó apoyo jurídico al equipo de Smith. La justificación oficial se refería a la necesidad de revisar la participación de estos profesionales en la instrumentalización del proceso judicial. Pero ninguno de ellos había sido objeto de un proceso disciplinario o de una investigación formal. Para Smith, la amplitud del lenguaje empleado en la orden permite la exclusión, por margen administrativo, de cualquier profesional que haya mantenido vínculos técnicos con la oficina del fiscal especial. Las implicaciones de este mecanismo, según el testigo, trascienden los límites de un caso aislado. Smith afirmó que la destitución de agentes experimentados comprometió el avance de etapas delicadas de la investigación, como la verificación de la integridad digital de los documentos y el análisis forense de los registros electrónicos. Informó que, en al menos 2 episodios, la interrupción de las actividades analíticas provocó lagunas de más de 2 meses en los flujos de trabajo. No se trataba solo de una pérdida de ritmo, sino de fallos de continuidad técnica que en la práctica limitan el alcance de las diligencias y retrasan la consolidación de las pruebas procesales. Otro punto presentado fue el impacto en los protocolos de formación interna. Con la salida de agentes senior, algunos sectores del Departamento de Justicia dejaron de realizar las formaciones periódicas de actualización técnica. Los analistas con funciones de mentoría fueron sustituidos por personal provisional sin experiencia institucional. Según Smith, esta sustitución no se produjo por un proceso técnico, sino por criterios de conveniencia política. El término utilizado para describir este fenómeno fue regreso al modelo de clientelismo, en el que los cargos y las funciones
se definen por afiliación personal y no por cualificación funcional. Aunque la audiencia no incluyó testimonios externos, el propio Smith relató el caso de un agente de su equipo que fue apartado 2 semanas después de la muerte de su esposa, sin que se registrara ninguna explicación funcional. Según el fiscal, el episodio reveló una lógica de represalia que ignora trayectorias y compromisos históricos. Afirmó que estuvo en el funeral y presenció una iglesia llena de funcionarios públicos que, aunque estaban de luto, comprendían el significado institucional de esa pérdida. Al concluir la primera parte de su testimonio, Smith indicó que las medidas adoptadas contra su equipo constituyen un modelo de erosión institucional por vía administrativa. Dijo que, en lugar de confrontar los argumentos jurídicos del proceso, se optó por desmantelar los medios técnicos de su sustentamiento. No hubo acusación directa a ningún agente político específico, pero el conjunto de datos presentados dibujaba un patrón claro: medidas de amplio alcance, con efectos inmediatos, destinadas a excluir de los circuitos de decisión a las personas involucradas en la rendición de cuentas de las altas esferas. Este tipo de testimonio, aunque de alcance mediático limitado, representa un documento relevante para comprender cómo las decisiones administrativas pueden interferir en la mecánica de la rendición de cuentas institucional. Lo que está en juego, según Smith, no es solo el resultado de una investigación, sino la preservación de las condiciones para que las investigaciones futuras puedan siquiera existir. Seguimos analizando los documentos oficiales y los testimonios técnicos con constante atención. Si este tipo de enfoque resulta útil para comprender el funcionamiento del sistema en momentos delicados, siga nuestras próximas coberturas. Se elaboran basándose en las fuentes que sustentan los hechos. Es en este contexto que la audiencia con Jack Smith adquiere una dimensión más amplia que una declaración técnica sobre una investigación criminal. Al informar sobre la disolución progresiva de su equipo, el fiscal especial expuso, aunque de manera indirecta, un choque de naturaleza institucional entre el modelo de responsabilidad republicana y el uso administrativo del poder discrecional. El punto de atención no es solo la existencia de sanciones, sino la forma en que se articulan dentro de la lógica del Ejecutivo, creando un campo de excepción no declarado, donde las protecciones funcionales tradicionales pierden eficacia. A partir de ese momento, el testimonio dejó de ser solo una cronología de medidas internas y pasó a describir el impacto de esas decisiones sobre el equilibrio entre los poderes. Smith presentó fragmentos de comunicaciones intercambiadas entre órganos del Ejecutivo y agencias federales, en las que las orientaciones genéricas eran suficientes para producir efectos inmediatos: suspensiones, revocaciones de acceso, paralización de contratos. El instrumento central de estas medidas fue la denominada revisión de seguridad operativa, una directriz utilizada históricamente para eliminar riesgos sistémicos en casos de compromiso funcional. Sin embargo, según los registros presentados, ninguno de los nombres eliminados había sido objeto de investigaciones internas previas ni presentaba antecedentes de conducta irregular. Esta convergencia ayuda a comprender por qué algunos sectores del Departamento de Justicia comenzaron a operar en condiciones de incertidumbre. Smith indicó que varios profesionales aún en activo manifestaron su inseguridad sobre la estabilidad de sus funciones, especialmente aquellos vinculados a áreas sensibles como la contrainteligencia, el análisis de datos cifrados y la cooperación internacional. Informó que en al menos 3 casos, los agentes se negaron a participar en etapas avanzadas de la investigación, por temor a la exposición pública o a futuras represalias administrativas. Esa vacilación, según el fiscal, altera la capacidad operativa del sistema.
Otro dato revelador se refiere a la suspensión de contratos con bufetes de abogados vinculados a la asesoría de la Fiscalía. A partir de una orden ejecutiva específica, los bufetes externos que prestaban asesoramiento técnico fueron excluidos de los contratos con las agencias federales. El argumento jurídico utilizado fue el de un posible conflicto de intereses. Sin embargo, el efecto fue la ruptura de los vínculos de asesoramiento que garantizaban la base jurídica de procedimientos complejos. Smith afirmó que la ausencia de estos asesores comprometió la elaboración de respuestas técnicas en plazos estratégicos. No hubo una violación procesal directa, pero la capacidad de reacción jurídica se vio severamente reducida. En ese mismo fragmento del testimonio se presentó una comunicación de la dirección de la Oficina de Gestión y Presupuesto solicitando la revisión de los vínculos de todas las firmas jurídicas asociadas al gabinete de Smith. El lenguaje del documento no hacía mención directa a infracciones, pero indicaba la necesidad de adecuación preventiva de los vínculos contractuales según orientación superior. La interpretación del fiscal fue clara. Se trataba de un dispositivo de desmovilización indirecta de la base técnica de su actuación. Esta estrategia, al no configurarse como una interferencia directa en la investigación, escapa a los mecanismos tradicionales de control legislativo y judicial. Es importante señalar que el contenido de la declaración no fue impugnado formalmente durante la audiencia. Los miembros del comité que discrepaban de la actuación de Smith optaron por cuestionar las motivaciones políticas. Sin refutar los datos administrativos presentados, la ausencia de oposición técnica al informe reforzó la gravedad de lo que se estaba documentando. El debate ya no se centraba en el fondo jurídico de la acusación, sino en la integridad funcional del aparato encargado de procesarla. A partir del detalle de las medidas administrativas adoptadas, el testimonio avanzó hacia un análisis más amplio de la estructura organizativa del Departamento de Justicia. Smith mencionó que en ciclos anteriores de cambio político existía una tradición tácita de respeto a la continuidad técnica de las investigaciones en curso, incluso en los casos en que se modificaba la dirección de la Fiscalía General. Los equipos técnicos mantenían cierta estabilidad. Lo que ha cambiado ahora, según él, es la centralización de las decisiones de exclusión funcional en ámbitos que tradicionalmente no operaban con este tipo de atribuciones. Este desplazamiento de autoridad del Poder Judicial al Ejecutivo no se produjo mediante un decreto formal o una nueva legislación. Lo que Smith señaló fue un fenómeno basado en órdenes administrativas acumulativas, que en conjunto alteran la arquitectura operativa del sistema. El fiscal afirmó que este proceso, si se mantiene, podría comprometer la lógica de independencia entre los organismos encargados de investigar, acusar, juzgar y ejecutar las políticas públicas. A lo largo de la audiencia, este diagnóstico se vio reforzado por documentos adjuntos que indicaban una disminución en la apertura de nuevas frentes de investigación en el período posterior a las suspensiones. Smith mostró gráficos que señalaban una reducción abrupta en el volumen de diligencias externas, solicitudes de cooperación internacional y análisis periciales. Aunque estos datos no prueban la causalidad, sugieren un vínculo entre la desmovilización de los equipos y la reducción de la capacidad institucional de respuesta. Esta correlación no implica que las investigaciones hayan sido cerradas, pero apunta a una reconfiguración del escenario interno del sistema judicial. El propio Smith evitó concluir que la capacidad de rendición de cuentas se había visto comprometida. Lo que afirmó con cautela
fue que la continuidad del trabajo dependería, a partir de ese momento, de un esfuerzo adicional para recomponer los vínculos técnicos disueltos. El tiempo necesario para esa recomposición, según él, es incierto. La formación de personal, los protocolos de seguridad, la estructura de confianza interna, todo ello requiere años para reconstruirse. El efecto institucional más duradero de este proceso, por lo tanto, no es visible en los titulares ni en los expedientes de los procesos en curso. Se manifiesta en la vacilación de los agentes, en la retracción de las estructuras, en la sustitución de profesionales experimentados por interinos con menor grado de autonomía. Este efecto, aunque no declarado, opera como una forma de reconfiguración del sistema sin violar, formalmente, los límites constitucionales. Seguir estos movimientos requiere una vigilancia documental y una lectura cuidadosa de los registros oficiales. Si esta forma de análisis le ayuda a percibir las dinámicas menos visibles del sistema institucional, continúe con nosotros. Mantenemos nuestro enfoque en los elementos que sostienen el funcionamiento o el desvío de los engranajes democráticos. Sobre la base de los registros examinados, el episodio descrito en la declaración de Jack Smith pasó a ser interpretado por diferentes sectores del ámbito jurídico e institucional, a partir de lecturas que no siempre convergen. Para un grupo de analistas, la secuencia de suspensiones, despidos y rescisiones de contratos refleja la adopción de un modelo de gestión administrativa que amplía You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left wing. Protegidas por la autonomía inherente al poder de nombramiento, destitución y reorganización de las estructuras internas. En sentido contrario, hay quienes identifican en ese mismo conjunto de actos un riesgo sistémico, al observar el uso de mecanismos legales para producir un debilitamiento selectivo de las instancias de control, aunque sin ningún anuncio explícito de ruptura con el ordenamiento jurídico. El centro del debate radica en la ausencia de un marco normativo claro que delimite con precisión hasta dónde puede extenderse la intervención administrativa sobre los equipos responsables de investigaciones delicadas. Durante su testimonio, Smith evitó afirmar que hubiera habido una interferencia directa en el contenido de las acusaciones, pero sostuvo que el efecto concreto de las decisiones administrativas fue una alteración significativa de la capacidad operativa de la oficina que dirigía. Los juristas de orientación más estrictamente legalista defienden que, al no existir ilegalidad formal, el Ejecutivo actuó dentro del ámbito de competencias que le corresponde. Por su parte, los constitucionalistas críticos señalan que el problema no radica en la legalidad aislada de cada acto, sino en la transformación de ese espacio discrecional en un campo funcional de excepción. Hasta el momento, no se ha consolidado un consenso sobre los efectos a largo plazo de este precedente. Parte de la comunidad jurídica considera que la respuesta institucional fue limitada ante la gravedad del patrón revelado. El Congreso, por ejemplo, no instauró procedimientos inmediatos de verificación sobre las órdenes administrativas mencionadas. Tampoco hubo una manifestación directa de la Fiscalía General de la República sobre la destitución simultánea de profesionales vinculados a una investigación de gran relevancia. La interpretación de que se ha establecido un margen ampliado de tolerancia para las prácticas de naturaleza punitiva indirecta está ganando terreno entre los estudiosos de la gobernanza pública. Otra línea interpretativa se centra en el significado institucional de la audiencia. Según esta visión,
el hecho de que un fiscal especial comparezca ante el legislativo no para discutir las pruebas contra los investigados, sino para informar sobre la desarticulación de su estructura investigativa, señala un cambio en la dinámica del sistema de pesos y contrapesos. La alerta, en este caso, no es principalmente jurídica, sino político-institucional. Cuando las denuncias de desmovilización administrativa no provocan una reacción proporcional por parte de los demás poderes, se abre el camino para la normalización de formas sutiles de interferencia sistémica. También hay interpretaciones que sitúan el episodio dentro de un proceso más amplio de reconfiguración institucional. Expertos en políticas públicas y seguridad jurídica argumentan que el caso expone el avance de un patrón de gobernanza marcado por la centralización de la toma de decisiones y el debilitamiento gradual de las salvaguardias procesales. En análisis realizados por centros de investigación independientes, este movimiento se describe como la sustitución progresiva de los controles institucionales por criterios de alineación, lo que indica un cambio en la lógica administrativa que prioriza la rotación según afinidades políticas en detrimento de la preservación de cuadros técnicos estables. Lo que sigue sin definirse, por lo tanto, es la respuesta del propio sistema institucional. Smith afirmó que su equipo, aunque reducido, sigue funcionando. Declaró que los casos en curso siguen activos y que los datos ya consolidados permanecen bajo custodia segura. Al mismo tiempo, reconoció que la pérdida de capital humano técnico compromete las etapas futuras de profundización de la investigación y de sustento de piezas jurídicas más complejas. Evitó anticipar resultados o señalar obstáculos insuperables, limitándose a señalar que el modelo actual de operación exige un esfuerzo adicional de resiliencia institucional. En este contexto, la distinción entre control legítimo e interferencia funcional se vuelve cada vez más difícil de trazar. El propio Smith adoptó una postura cautelosa al formular sus declaraciones. Evitó los adjetivos, rechazó las narrativas personalizadas de persecución y se centró en la descripción objetiva de los hechos, la presentación de documentos y la indicación de los efectos observados. Esta opción discursiva acabó reforzando el peso del contenido presentado, ya que la ausencia de dramatización puso de manifiesto la gravedad intrínseca de la información. No en vano, parte de la prensa especializada pasó a tratar el episodio como un posible hito en la forma en que se estructuran las protecciones institucionales de los mecanismos de rendición de cuentas. Todavía hay variables institucionales pendientes. El Congreso puede, en futuras sesiones, solicitar aclaraciones formales sobre los actos administrativos mencionados. El Poder Judicial puede verse obligado a pronunciarse sobre los límites de la actuación del Poder Ejecutivo en contextos de alta sensibilidad funcional. El Departamento de Justicia puede llegar a establecer nuevos protocolos internos de protección para su personal técnico. Hasta que estas iniciativas se materialicen, el escenario permanece abierto, con espacio para interpretaciones concurrentes. En este entorno, el riesgo no se limita a los resultados de las investigaciones en curso, sino a la asimilación gradual de prácticas que, aunque formalmente legales, desplazan los parámetros de autonomía técnica que sustentan el sistema. Lo que se observa es una reconfiguración silenciosa del campo institucional, impulsada más por el efecto acumulado de las decisiones administrativas que por rupturas declaradas. Por esta razón, seguimos atentamente los desarrollos de este caso y de otros que puedan presentar una dinámica similar. El análisis de documentos y testimonios técnicos no sustituye al debate público, pero contribuye a calificarlo,
al ofrecer elementos que permiten comprender cómo las decisiones administrativas moldean el funcionamiento real de las instituciones. Si considera relevante este tipo de análisis, construido a partir de registros primarios y fuentes oficiales, siga acompañando nuestro trabajo. La observación continua de las dinámicas institucionales es lo que permite identificar patrones antes de que se consoliden como norma.